Shalom. Bienvenidos una semana más a esta serie de vídeos en la cual tratamos de desvelar la esencia del judaísmo y de revelar los mensajes ocultos que se hallan tras las historias de la Torá. En esta semana vamos a tratar la temática de los sueños. Vamos a ver si es posible recibir mensajes proféticos del futuro mediante los sueños, cómo se relaciona todo esto con la porción semanal, la Parashá, que estamos leyendo de la Torá, y vamos también a ver la esencia del ser humano, cómo este está compuesto por un aspecto de alma y un aspecto de cuerpo. Antes que eso, no dudéis en suscribiros al canal y dar un like para poder fomentar este contenido y apoyar al canal. Entonces vemos algo muy interesante. En el libro de Génesis de Bereshit hay un total de 9 sueños. Ahora estamos al final del libro, estamos en las últimas porciones semanales, vemos que hay 9 sueños. Uno de ellos es con Abimelech, 2 con Jacob y 6, solamente los 6 se relatan en las historias, estas parashiot que leemos de Yosef. 2 sueños son de Yosef, que tiene él, en los cuales él relata ante sus hermanos que él se halla por encima de ellos, motivo por el cual lo arrojan a un pozo, después lo venden como esclavo y acaba en Egipto. Y los otros 2 sueños son 2 sueños de los ministros que se encuentra Yosef en la cárcel, y los 2 sueños que nos ocupan esta semana son los sueños del faraón de Egipto, que nadie sabe interpretar, que ningún nigromante, ningún hechicero sabe interpretar, y solamente Yosef, ese joven hebreo que está en la cárcel, es capaz de saber el significado y el mensaje real tras de esos sueños, de esas imágenes del faraón. Muy rápidamente sabemos que el faraón sueña con 7 vacas gordas, robustas, que son devoradas por 7 vacas famélicas. Después se despierta muy nervioso, vuelve a dormirse y sueña con 7 espigas robustas que son suplantadas por otras 7 espigas no tan robustas, más débiles. Y no entiende, no sabe qué quiere decir todo esto. Llama a todos los nigromantes, a todos los magos y hechiceros de Egipto, y nadie sabe dar la interpretación que él halle correcta, que él piensa que tiene un sentido. Hasta que hay un ministro que se acuerda de que hay un joven hebreo perdido en una cárcel de Egipto que sabe interpretar sueños, hasta que el faraón lo llama. Y Yosef le explica satisfactoriamente que esas 7 imágenes, esas 7 vacas robustas, 7 espigas robustas que son devoradas por las 7 vacas famélicas y las otras 7 espigas más débiles, representan 7 años y 7 años. Primero 7 años de abundancia vendrán a la tierra de Egipto, que serán suplantados por 7 años de la hambruna más intensa, más dura que habrá visto la tierra de Egipto en toda la historia. Por lo tanto, Yosef recomienda al faraón que estos 7 años de prosperidad los aproveche para ahorrar, para guardar todo el grano, todo el alimento, para que después se pueda proveer a toda la gente, todos los ciudadanos, todos los habitantes de la tierra, de alimentos, 7 años de hambruna, y no perezcan. Y es por eso que el faraón nombra a Yosef virrey de todo Egipto y le encomienda esta misión de poder organizar todo ese alimento para poder guardarlo, después poder darlo a la gente cuando más lo necesiten. Entonces vemos estos 2 sueños. Y vemos la importancia, la relevancia de los sueños constantemente. Recordemos, precisamente porque Yosef soñó, es que los hermanos lo venden como esclavo y lo arrojan a un pozo por el contenido de los sueños. Y ahora, por el éxito que tiene Yosef interpretando sueños, es que lo elevan a ser rey de Egipto. Entonces vemos aquí que el sueño no es meramente una actividad de la noche en la cual uno sueña y ya está. Tiene una relevancia espiritual, tiene una importancia. Y queremos analizarla. ¿Cuál es esa esencia? ¿Cuál es esa importancia? Vemos también que los sueños pueden tener poderes proféticos del futuro, como vemos en este caso con el faraón, que se le ha revelado lo que va a ocurrir en el futuro. Y vemos cómo nadie sabe interpretar los sueños, salvo Yosef. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que venir Yosef a dar la interpretación correcta? ¿Por qué no puede el faraón mismo? ¿Por qué no pueden los nigromantes en Egipto? Y vamos también a analizar cuál es la esencia del ser humano. Así que empecemos por eso mismo, por la esencia del ser humano. Nosotros sabemos, de acuerdo al judaísmo, que la persona, todo ser humano, está compuesto por 2 elementos, o por 2 aspectos. Está compuesto, en primer lugar, primera instancia, por un compuesto físico, que es el cuerpo, su aspecto más exterior, por un aspecto que nos define más, que nos es más esencial, ese aspecto interior, el aspecto del alma o de la neshama. En el judaísmo, muy rápidamente, es cierto que el alma es una, pero también se pueden diferenciar, se puede categorizar el alma en 5 niveles. El primer nivel del alma, más esencial, más básico, que otorga la vitalidad, la vida al cuerpo físico, se denomina el aspecto del alma de Nefesh. Después está el aspecto del alma más elevado, que viene a otorgar las emociones al cuerpo, que es el aspecto de Ruach. Después tenemos un aspecto del alma más elevado todavía, que es el aspecto de Neshama, que viene a
relacionarse con la capacidad del intelecto y las voluntades más esenciales del ser humano. Y luego ya después, de acuerdo a la Kabbalah, hay dos aspectos más profundos del alma llamados Hayá y Yehida. Entonces, resumidamente, el alma según el judaísmo es una, pero se puede categorizar en 5 aspectos, de más inferior a más elevado: Nefesh, Ruach, Neshama, Hayá y Yehida. Entonces, el aspecto interior del ser humano es el aspecto más importante. O sea, no el cuerpo, sino nuestra alma. Tenemos que saber que nosotros funcionamos de esta manera. Nosotros en este mundo, en este plano físico, material, ¿cómo operamos? Principalmente, mayoritariamente operamos mediante el cuerpo. ¿Cómo? Mediante los sentidos. Y es un aspecto, es una idea, en la filosofía llamado realismo crítico, para quien haya estudiado un poco de filosofía, de acuerdo al filósofo Kant, que cuando se discute sobre el conocimiento de la realidad, Kant explica lo siguiente. La realidad es una, pero nuestra conciencia, mediante los sentidos, filtra esa realidad. ¿De acuerdo? En los conceptos de la filosofía kantiana se denomina fenómeno y el noumen. El noumen es la realidad esencial y tal y como es. ¿Pero qué nos explica? Que no podemos acceder a esa realidad tal y como es. ¿Por qué? Porque estamos atrapados en nuestra conciencia, en los sentidos. Nuestros sentidos lo que hacen es filtrar y no podemos evitarlo. Filtran la realidad. Si la realidad es un 100%, por un ejemplo, digásemos que la conciencia la filtra un 20% para que la podamos procesar. Entonces, no tenemos un acceso real, esencial a la realidad. El judaísmo también dice eso, y lo dijo hace mucho tiempo anterior a Kant, que la realidad es una, pero nuestro cuerpo aprisiona al alma, aprisiona a la conciencia, y no podemos acceder a la realidad tal y como es, sino que estamos condenados a filtrarla y traducirla mediante los 5 sentidos. Entonces vemos que no tenemos un acceso libre a la realidad tal y como es. Pero hay que saber que el alma no es algo pasivo. Si bien es cierto, como acabo de decir, que en este mundo operamos mediante la conciencia, la mente y los 5 sentidos que filtran la realidad tal y como es, el alma también percibe. Y el alma sí puede y tiene un acceso esencial a la realidad tal y como es. Y no es un acceso filtrado a diferencia de nuestra conciencia, de nuestra mente. Entonces, ¿qué se concluye de esto? Que nuestra percepción física de realidad es mínima en comparación a la percepción que logra tener el alma de la realidad. Voy a poner un ejemplo. Cuando estudiamos Torah, la mitzvah, una de las mitzvot más importantes de todo el judaísmo es estudiar Torah. ¿Por qué? Porque la Torah es la revelación de la luz divina revelada en un libro, que es el libro de la Torah. Y ese libro tiene varios niveles de interpretación. Entonces, nosotros, cuando estudiamos Torah, nuestra mente, ¿sí?, al leer, accede con nuestro intelecto a un mínimo de la profundidad de la Torah. Nuestro intelecto no logra captar el 100% de la luz espiritual que se halla detrás del texto de la Torah, todos los niveles de profundidad que tiene. Pero el alma, en el mundo, cuando estudia Torah, se eleva al mundo espiritual elevado y percibe la Torah y toda la luz espiritual y toda la luz divina de la Torah en su 100%. Y entonces nosotros podemos, con nuestro intelecto, podemos tal vez agarrar un poco de esa percepción que el alma está obteniendo mientras estudiamos de ese 100%, ¿sí? Entonces el alma, cuando estudiamos Torah, entiende, percibe la Torah en su 100%, toda su relación espiritual y divina. Nuestra mente puede agarrar un poco de esa percepción anímica de la Torah en su 100%. Y este es un ejemplo para explicar cómo en este plano nosotros percibimos la realidad y la filtramos, pero el alma sí tiene un acceso esencial y 100% a la realidad tal y como es. Y de acuerdo a nuestro nivel de conexión con nuestra alma es que podemos también gozar, podemos también percibir la realidad tal y como es o no. Si estamos desconectados del alma, nos estaremos atrapados en este conocimiento de la realidad parcial. Entonces podemos ver que los acontecimientos más importantes de la realidad no ocurren en este plano físico, sino en un plano espiritual. Y es más, dicen los libros de la Kabbalah y de la Hasidut del judaísmo, que todo lo que ocurre en este plano físico, en este mundo, es un reflejo de acontecimientos que ya se han dado en un plano espiritual. Es por eso que, entre paréntesis, cuando los sabios narran la destrucción del templo a manos del templo judío, a manos del Imperio Romano y del emperador Titus, que dicen que realmente este emperador, ese imperio romano, no destruyó nada. Destruyeron el edificio físico del templo, pero el templo ya estaba destruido espiritualmente por las transgresiones desde mucho antes.
Y lo que ocurrió, la destrucción del templo, fue un reflejo físico de lo que ya se había dado un aspecto en un nivel espiritual. Todo esto para ejemplificar que la realidad se da en un plano espiritual y lo físico es un reflejo, un desencadenamiento de los acontecimientos que se dan en ese plano espiritual. ¿Y cómo podemos relacionar esto con nuestra esencia? Porque estamos, de nuevo, estamos tratando la esencia del ser humano, que la identidad humana se puede definir de muchas maneras, ¿sí? De hecho, hoy en día es popular definir, categorizar la identidad humana de acuerdo al cuerpo. Yo soy mi cuerpo. Eso es un extremo. Otro extremo puede ser las filosofías más orientales que dicen, no, yo soy mi alma, no soy mi cuerpo. El judaísmo, ¿qué es lo que propone? Yo soy un alma que tiene cuerpo. Ni una ni la otra. Es tan errado decir, según el judaísmo, que solamente soy un cuerpo, como decir que solamente soy un alma. Porque, de acuerdo, lo más esencial es el alma, pero tienes un cuerpo, estás en este mundo por un motivo, no para evadir el mundo, sino para rectificar el mundo, para elevar el mundo, para refinar el mundo, no solamente a nosotros, sino a toda la humanidad. Por eso la identidad humana judía es que somos un alma, pero que tiene cuerpo. Y es muy importante también, muy interesante, definir que, de acuerdo a los libros de Kabbalah, el Nefesh HaChaim lo trae, del famoso rabino el Netzim Volozhin, que la gente tiende a pensar que el alma en su completitud encarna en el cuerpo, y no es cierto. Según el judaísmo, solamente una porción ínfima, pequeña del alma es que llega a penetrar, a encarnar en el cuerpo. ¿En qué parte del cuerpo la hace? En la cabeza, en la mente. Pero, ¿qué parte del alma? La parte más pequeña, o sea, una porción pequeña. De hecho, el Nefesh HaChaim explica que el cuerpo es como un nal, de acuerdo al lenguaje de las Kabbalah, es como un zapato, donde reposa el pie del alma. El pie es la parte más inferior del cuerpo, ¿verdad? Pues en esa metáfora, en esa analogía, es que una parte pequeña, minúscula del alma encarna el cuerpo y basta toda esa encarnación del alma en el cuerpo para toda esta vitalidad. Y es más, todos nuestras voluntades de apegamiento a la espiritualidad, de elevación, provienen de la encarnación del alma en nuestro cuerpo. Es decir, cuanto yo más conectado esté con mi alma, con mi neshama, más podré desvelar voluntades esenciales, más espirituales, más refinadas y no tan materialistas, no tan superficiales. Una persona que no logre, cuando no logramos conectarnos con nuestra alma, estamos inmersos en nuestro cuerpo, estaremos revelando voluntades más corporales, más físicas, voluntades por lo tanto más de placeres físicos, de dinero, de amasar cantidades de bienes materiales. Entonces dice el Maharal algo precioso, algo muy bello. Atención, escuchad esto. Cuando el cuerpo habla, el alma calla. De nuevo, cuando el cuerpo habla, el alma calla. Y viceversa. Cuando el cuerpo mantiene silencio, entonces podemos escuchar el diálogo del alma. ¿Qué quiere decir esto? Un elemento, y vamos ahora a decir un elemento fundamental del judaísmo. Cuanto más viva la persona inmersa en una vida material y física dedicada al cuerpo y sus placeres, o sea, al materialismo, estará más enajenada, más alienada de sí misma y será incapaz de conectar con su alma y las voluntades esenciales del alma. De nuevo, cuanto una persona más inmersa esté en la superficialidad, en el materialismo, más incapaz será de conectar con su aspecto más interior y más espiritual. Así que todo depende de uno mismo. A veces las personas, y yo mismo, cada uno de nosotros, podemos preguntarnos qué pasa con nuestro nivel espiritual, por qué no sentimos más, por qué no estamos sintiendo, ¿verdad? Pues todo ese sentimiento depende de nosotros, depende de qué tanto nos estamos esforzando por conectarnos con nuestra alma. Porque si estamos muy inmersos en nuestro cuerpo, cuando el cuerpo habla, como dice el Maharal, no se puede escuchar al alma, el alma calla. Entonces, el aspecto más interior hay que cultivarlo, porque si no estaremos atrapados en el aspecto más exterior. Y ese es el motivo por el cual no escuchamos el alma, porque no sabemos escucharla, porque no estamos dando atención. Y ahora que hemos analizado la esencia del ser humano, y hemos visto cómo esta división de aspecto interior y aspecto exterior, y cómo lo interior es más esencial, el aspecto de alma, ahora podemos ir directos al tema de los sueños, que es lo que nos trae aquí. Entonces el Ramjal, en el libro Derech Hashem, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, un sabio cabalista italiano, que nació en Padova, explica lo siguiente respecto a los sueños. Atención, es bastante interesante.
Dice así, como hemos dicho, el ser humano posee un alma interior que está unida a los mundos espirituales. Ahora bien, como hemos también explicado, al estar encarnada el alma en este cuerpo, no goza de un contacto directo con la realidad, ¿verdad? Porque como está en este cuerpo, el cuerpo tiene mente y tiene sentidos, lo que hacen los sentidos, lo que hace la conciencia, la mente es filtrar, es como un embudo que filtra la realidad mediante los sentidos. Entonces no tenemos acceso fenomenológico absoluto con la realidad. Pero hay un método, hay una forma de acceder a la realidad tal y como es, no mediante los sentidos. Y es así. Hay una vía todavía de percepción con esta realidad espiritual. Cuando el cuerpo duerme, ¿sí? Lo que ocurre es que hay un debilitamiento de las fuerzas físicas y corporales. Y ahí radica esa vía de conexión entre el alma y la realidad tal y como es. Entonces sabemos que cuando uno duerme, la imaginación, el dimión en hebreo, está todo el rato formando imágenes. Y esos son los sueños. Pues ahora bien, atentos. Puede ser, explica el Ramjal, que mediante el dimión, mediante la imaginación, uno puede elaborar sueños que tienen su origen en un contacto con la realidad espiritual. Lo explica de la siguiente manera. Hay aspectos del alma que cuando uno duerme, o sea, un aspecto se mantiene en el cuerpo. Para que el cuerpo no fallezca, el aspecto de Nefesh se mantiene en el cuerpo todo el tiempo y no lo abandona. Ahora, cuando uno duerme, a pesar que el nivel más bajo del alma, que es Nefesh, vitaliza el cuerpo y se mantiene ahí para que no fallezca, hay aspectos del alma que se elevan a los mundos espirituales, que son los aspectos de Ruach y Neshama, como explicamos antes, ¿sí? El alma tiene tres aspectos, Nefesh, Ruach y Neshama. El Nefesh se mantiene mientras dormimos, pero el Ruach y la Neshama se elevan a los mundos espirituales. ¿Y qué ocurre cuando se elevan el Ruach y la Neshama a los mundos espirituales mientras estamos durmiendo? Que pueden, dice el Ramjal, el Derech Hashem, pueden entrar en contacto, no es necesariamente, pero puede ocurrir que entren en contacto con diferentes agentes espirituales. Y aquí la cosa se pone interesante, porque hay varios agentes espirituales, de acuerdo a la Torah, de acuerdo al judaísmo. Hay ángeles de la naturaleza. De hecho, todo lo que hay en el mundo de la naturaleza, los ángeles son una especie de ministros, de enviados de Hashem, que se encargan de hacer que todo funcione. Entonces, el alma puede entrar en contacto con diferentes agentes espirituales, ángeles encargados de la naturaleza. También puede entrar en contacto, dice el Ramjal, con ángeles de destrucción o incluso con los Shedim, con los demonios. Muy entre paréntesis, que es este tema interesante, los demonios, que aquí hay mucha confusión. Los demonios, según el Ramjal, como lo explica, son agentes que se hallan entre lo espiritual y entre lo material. Comparten características similares a los seres humanos y también comparten características similares a los ángeles. ¿En qué se parecen los Shedim a los ángeles? En tres cosas. Dice el Tratado de Hagigá, página 16a, que los Shedim, los demonios, tienen alas, que también pueden volar de una punta a la otra del universo, y también pueden saber lo que va a ocurrir en el futuro. ¿Por qué? Porque escuchan lo que ocurre detrás de la cortina. Literalmente, entre comillas, la cortina, que es un aspecto de la realidad en el cual tienen acceso y escuchan y saben lo que puede ocurrir. Entonces la Neshama se entra en contacto con esos Shedim, con esos demonios, el demonio le puede explicar, le puede transmitir ese conocimiento. Pero va a explicar más adelante el Ramjal que ese conocimiento siempre suele ser falso, suele ser engañoso, por cuanto que viene de las fuerzas del mal y no del bien. Y en tres aspectos, volvemos a nuestro tema, los Shedim, los demonios, son parecidos a los seres humanos, que comen, que beben, se reproducen y también fallecen. Y aquí cierro paréntesis y acabamos con este tema interesante de los Shedim. Entonces hemos visto cómo el alma se puede elevar a los mundos espirituales, entrar en contacto con agentes espirituales y que estos agentes espirituales sean de las fuerzas del bien o del mal y transmitan conocimientos o incluso acontecimientos que están por ocurrir. Pero hay que hacer esta diferenciación, que si el contacto ha venido mediante las fuerzas de la impureza, del mal, ese conocimiento, esas ideas, esos acontecimientos del futuro incluso, serán siempre engañosos o incluso mentira, por cuanto que esa es la esencia del mal. Entonces, puede ser que el alma tenga una percepción espiritual o del futuro, como acabamos de decir, por esta elevación que tiene en los mundos espirituales. Ahora bien, no nos engañemos, no estoy diciendo que siempre que uno sueña, todos los elementos del sueño son efectos de revelaciones espirituales. No. También dice la Gemara que no existen sueños sin elementos vanos, sin elementos que no tengan mucho sentido, o sea, que no tienen relevancia espiritual. ¿Por qué? Porque ya, según la psicología, ya explicó Freud, que fue uno de los primeros psicoanalistas en explicar la dinámica de los sueños, que
Los sueños son una especie de elaboración psíquica de las emociones, de todo tipo de imágenes que han sido reprimidas y que vienen ahora elaboradas en forma de imágenes para que el ego, para que el yo pueda soportarlas. Y lo que quiero decir es que son elaboración de elementos emocionales del inconsciente y no siempre son elementos espirituales o de revelaciones proféticas. Lo que sí estamos diciendo es que puede ser, y esta es una vía de conexión con la realidad tal y como es, que el alma cuando duerme puede ser que se eleve, entre en contacto con diferentes emisarios espirituales y se le revelen o bien acontecimientos futuros o conocimientos espirituales que la divinidad crea oportuno revelar a esa persona en ese momento. Entonces, volviendo a nuestro tema, vemos que el faraón no haya una interpretación correcta a sus sueños, solamente Yosef es capaz de interpretarlo. O sea, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? O sea, cuando el faraón soñó esto, él no supo cuál es la interpretación correcta. Ninguno de sus magos, ni hechiceros, ni nigromantes de todo Egipto supo dar la interpretación correcta. ¿Por qué? ¿Por qué solamente Yosef? Sabemos que en Egipto tenían un contacto con la espiritualidad muy intenso, solamente con un contacto con la espiritualidad de la clipa, del lado de la impureza, pero había se puede decir mucha magia, mucho poder espiritual en Egipto. Entonces, ¿por qué no son capaces de interpretar un sueño? ¿Cuál es el problema? El punto es que por cuanto que el sueño venía del lado de la Kedushá, venía de la divinidad y no del lado de la Tumá, ellos no entendían, no podían elaborarlo, porque ellos están conectados con la espiritualidad por el lado, por la Sitrájara, por el otro lado. Literalmente la Sitrájara es el otro lado de la impureza. Pero Yosef está conectado consigo mismo con la espiritualidad, el lado de la Kedushá, y él sí pudo interpretar el sueño. ¿Por qué? Porque para interpretar sueños hay que tener esa conexión con el alma, ¿sí? Que Yosef la tiene. Yosef es el arquetipo del tzadik. No solamente eso, sino que sabemos que diferentes profetas, diferentes patriarcas del pueblo de Israel representan diferentes sefirot. Que las sefirot son emanaciones divinas como se conectan con el mundo. Abraham, ya hemos dicho en otros vídeos, es Gesed, Isaac es Geburah, Jacob es Tiferet, y Yosef es Yesod. Yesod es la sefira, es la emanación divina que une lo espiritual con lo terrenal, es el fundamento. Y entonces Yosef tiene esa capacidad de unir espiritual con terrenal. Y el sueño es algo espiritual, y como él conecta, él une, él le da a esa espiritualidad, a ese sueño, una expresión material en la forma de palabras, lo materializa, lo baja a la tierra. Todas esas imágenes abstractas que nadie entiende qué son, Yosef le da una forma porque él es lo que hace, él conecta espiritualidad con lo físico. Pero los egipcios en esa época que estaban unidos con la clipa no tenían forma de acceder al contenido real de ese sueño que Hashem le está mandando al faraón. Entonces podemos ver, ya acabando con este vídeo, cómo es importante entender cuál es la esencia del ser humano, que el aspecto interior que ya hemos explicado del alma es lo que nos define, y que si queremos escuchar el diálogo de nuestra alma, tenemos que callar el cuerpo, tenemos que callar la superficialidad para poder acceder al aspecto más interior. Así que nada, los que hayáis disfrutado el vídeo, si queréis suscribiros al canal, suscribiros, dar un like, eso ayuda a fomentar, a apoyar el canal. Y Shabbat Shalom, Besat Hashem, que seamos capaces, como dice el Maharal, de poder escuchar el diálogo del alma mediante el hecho que vamos a callar las fuerzas del cuerpo. Shabbat Shalom.